Ahora. Vale. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Tenemos el placer también de tener hoy aquí a Marta Vázquez Prieto, responsable de comunicación interna y líder, pues se me fue, de Holcim. Y nada, Marta, sobre todo darte muchas gracias también por estar por aquí, tener tu tiempo, compartir tu experiencia y nada, pues no quieres puedes comentar. Muchísimas gracias, Marta. Adelante. Muchas gracias a ti, Agustín, y buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros hoy aquí. No soy líder de Holcim, ya me gustaría, pero por el momento solo de bienestar corporativo y también la responsable de comunicación interna. Y bueno, antes de empezar, solamente os voy a dar muy brevemente un contexto de nuestra empresa para que sepáis quiénes somos y nos podáis ubicar, ¿vale? Nosotros somos líderes en producción de cemento, hormigón, áridos, asfalto, una empresa industrial que lo que intenta es generar progreso para las personas y para el planeta con soluciones diferentes. Pues lo que hacemos son sobre todo soluciones innovadoras, sostenibles, con baja huella de carbono, y ese propósito que tenemos de generar progreso nos lo llevamos también a nuestra gente, de tal manera que intentamos vivirlo en nuestros entornos de trabajo. Y bueno, cuando Agustín me propuso participar en el Congreso, pensé, ¿qué es lo que puedo aportar con mi experiencia ya bastante extensa en comunicación y un poco más reciente en bienestar para que la gente que está aquí hoy se lleve algo práctico a su casa, ¿no? Entonces se nos ocurrió este tema de cómo derribar las barreras en torno a la salud mental en el ámbito del trabajo. Y vamos a empezar con la primera barrera. A ver si la veis, ¿verdad? La primera barrera que nos encontramos es negar la realidad o el aquí todo va bien, ¿no? Pues las empresas que se niegan a siquiera cuestionar la salud mental, como nos decía ahora Marisa también. ¿Qué causas o creencias pueden estar detrás de esta barrera? Por un lado, pues la creencia de que la salud fuera del trabajo y dentro del trabajo son realidades independientes, como si las personas pudiésemos aparcar nuestra faceta personal y nuestros problemas personales una vez entramos por la puerta de nuestra fábrica o de nuestra oficina. Y lo mismo, una vez que salimos, dejarlos ahí dentro y no llevárnoslos a casa. Por otro lado, también está la cultura de empresa en la que la salud mental es tabú. Lo comentaba también ahora Marisa hace un ratito, que todavía sigue siendo un estigma en muchas organizaciones. No se habla ni siquiera de salud, bueno, sí de salud, pero no de salud mental. También está el desconocimiento puro y duro de la relación que hay entre salud mental y salud en general o entre productividad y salud mental. Mirad, hoy hay muchísima evidencia científica ya de cómo impacta, por ejemplo, el tema del estrés crónico en el debilitamiento de nuestro sistema inmune o de cómo la depresión es uno de los factores de riesgo de enfermedades coronarias. Entonces, creo que negar esa evidencia ya no tiene sentido. Pero además, hay muchísimos estudios sobre la relación entre salud mental y productividad, fidelización, motivación. Creo recordar que fue en el año 2022 que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, publicaron un análisis que habían hecho del impacto que el estrés y la depresión tienen sobre la productividad y cifraban las pérdidas por temas de absentismo y presentismo en más de 1 billón de euros al año para la economía global. O sea, es tremendo. Luego también está la creencia de que, bueno, no hay un compromiso certero y patente con el bienestar en las organizaciones, ¿no? Una carencia de liderazgo en cuanto al bienestar. Y por último, también algunas organizaciones creen todavía que no tienen ninguna responsabilidad respecto a la salud mental de sus empleados. ¿Y cómo derribamos esta primera barrera? Pues vamos a darle con el mazo de la realidad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos, así de simple, porque por muy feliz que sea nuestro entorno de trabajo, aunque tengamos una empresa donde no haya estrés, ansiedad, no haya ningún tipo de problema, todavía seguimos siendo personas y, como decíamos antes, tenemos otras circunstancias personales que también afectan a nuestro trabajo. Y ahí están las estadísticas, las estadísticas de organismos como la OMS o la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud, o sea, organismos serios. Una de cada 4 personas a lo largo de su vida se va a ver afectada por un trastorno mental o neurológico. Además, en 2030 se estima que los problemas de salud mental sean la primera causa de discapacidad en el mundo, la primera causa. Esto es muy, muy serio. Sabemos, además, que el estrés, la ansiedad o la depresión ya constituyen en Europa el segundo problema laboral más común. Y luego, para esto que veíamos antes, de que todavía hay empresas que creen que no tienen ninguna responsabilidad, solamente
que recordemos que la Ley de Prevención 31 de 8 de noviembre de 1995 establece que las empresas tienen la obligación de garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y, por tanto, de evaluar los riesgos, incluyendo la evaluación de los riesgos psicosociales. Es decir, sí hay responsabilidad por parte de la empresa también en la salud mental de sus empleados. Pero después de todo esto, además, solo basta con hacer la cuenta. Lo comentamos también hace un rato, ¿no? La salud mental y abordar la salud mental en la organización es rentable. ¿Por qué? Porque aumenta la productividad, se reduce el absentismo, se reduce la rotación, se genera más compromiso y más fidelización de los empleados, de los colaboradores, se reducen los costes, se reducen los accidentes y ojo con la relación entre salud mental y accidentes, porque también es algo muy serio. Aumenta el cumplimiento, aumenta la reputación y otra cosa que para mí es muy importante es que mantenemos a nuestro talento más sano durante más tiempo. Y en un país donde estamos hablando del riesgo de la no existencia de reemplazos generacionales, porque ya empieza a haber oficios donde no hay reemplazos generacionales, creo que esto también es muy importante, ¿no? Vamos a mantener a las personas sanas en nuestra organización. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí os traigo algunos ejemplos de qué hemos hecho nosotros, ¿vale? Y creo que lo más importante es comenzar liderando con el ejemplo. Tenemos que embarcar a nuestros comités de dirección, a nuestros líderes, en el proceso de abordar la salud mental de forma seria y organizada. Aquí, por ejemplo, veis a nuestra CEO, que es de las dos señoras que aparecen en la imagen, la que está sentada a la derecha, Carmen Díaz, y nuestra directora de Recursos Humanos, Verónica Martín, que fueron las primeras en poner cara a la salud mental en nuestra organización, a este proyecto que iniciamos ya hace algunos años, para darle importancia y conseguir que todo el mundo participase en las iniciativas que estábamos poniendo en marcha y en el proceso que estábamos poniendo en marcha para mejorarlo. Pero además también es importante contar con un equipo de trabajo y ponerse manos a la obra, por supuesto. Esta es mi compañera Paloma. Paloma Muñoz es la responsable de seguridad y salud en la empresa. Y aquí un mensaje importante. Seáis responsables de comunicación como yo, del Departamento de Recursos Humanos, de Bienestar, prevencionistas, profesionales médicos dentro de la empresa. Es importante siempre buscar colaboración, una colaboración amplia para poner en marcha este tipo de proyectos. Y aquí, mirad, creo que fueron 2 semanas, tuve la ocasión de escuchar a Javier Dueñas, que es el CEO de Campofrío, y hay algo que dijo que me resonó internamente mucho, porque él estaba hablando de los comités de dirección y decía que en un comité de dirección donde todas las personas viven en las mismas zonas, llevan a sus hijos a los mismos colegios, compran en los mismos sitios, hacen las mismas actividades, es muy difícil percibir la variedad de consumidores y sus necesidades. Si esto lo extrapolamos a otros ámbitos, ¿vale? A cualquier ámbito de la empresa, pasa exactamente lo mismo. Aquí esta foto que veis son nuestros champions de bienestar y veréis nuestros champions, que son personas que tenemos en los centros que se dedican a otras funciones, pero tienen esta responsabilidad compartida del bienestar, son desde directores de negocio a personas que trabajan en la sacadora de una fábrica, responsables de calidad, personas del equipo comercial. Bueno, tenemos mucha variedad de funciones, mucha diversidad en este equipo. ¿Por qué? Porque solo así podemos llegar de verdad a los colectivos, a los diferentes colectivos que tenemos dentro de la empresa y escuchar y entender qué necesitan, qué necesidades tienen en torno a la salud y a la salud mental en este caso. Vale, la segunda barrera tiene que ver con no integrar el cuidado de la salud mental en la cultura organizacional o la técnica de saco el dedo y veo por dónde sopla, ¿no? ¿Qué está detrás de esta barrera? Bueno, pues sobre todo entender el bienestar como un nice to have y no como un valor conectado con el propósito de la empresa. No darle la importancia que realmente tiene, ¿vale? Y por otro lado, no preguntar, no escuchar, no analizar qué necesitamos. Como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué mazo podemos utilizar para derribar esta barrera? Pues lo primero, tenemos que analizar la situación y actuar con los datos encima de la mesa. Será por formas, ¿no? Para evaluar la situación. Hablábamos hace un ratito de la evaluación de los riesgos psicosociales. Hay métodos como el psico que te dan una radiografía completa de qué puede estar ocurriendo en tu organización en este sentido. Pero también hay métodos que analizan un factor o una área psicosocial concreta. Por ejemplo, el Maslach Burnout Inventory, que analiza el burnout. Entonces, si detectas que en tu organización puede haber un problema de este tipo, quizás esta sea la herramienta que necesitas. Encuestas específicas de salud emocional y mental o que integran un apartado específico en esta materia.
Los grupos de discusión, que en inglés suena así como, ¿no? Los discussion groups o focus groups, suena como más romántico, pero bueno, en realidad es lo mismo, ¿vale? Es grupos de personas a las que se testea sobre una materia para obtener información cualitativa sobre la misma. Y luego las encuestas de compromiso, y aquí os he puesto el ejemplo de Gallup porque la conozco, pero aunque desde una perspectiva más general, también tienen factores que analizan el bienestar. ¿Y qué hacemos una vez hayamos analizado y entendido qué necesita nuestra organización? Pues identificar las necesidades. Tenemos que saber qué es lo que necesitan nuestros colaboradores. Y después priorizar, porque obviamente no podemos abordar todo al mismo tiempo. Tendremos que unir esas necesidades con una serie de planos o planes de acción o estrategias que tengan que ver con nuestro propósito también como organización. Tendremos que trazar ese plan de acción y tendremos que implementarlo. Aquí os puse un pequeño recorte. Nosotros llevamos tiempo ya trabajando en la salud mental, pero es verdad que hasta antes de la pandemia lo hacíamos de una forma no tan estructurada, no teníamos, digamos, un programa propio de salud mental. Sin embargo, con la pandemia yo creo que a muchas organizaciones fue como una llamada de atención, ¿no? Para cuidar más la salud mental y empezamos a darle forma a un programa que tiene desde medidas estructurales que tienen que ver con la flexibilidad, la conciliación, los turnos antiestrés, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo y de las tareas, y complementariamente servicios que creemos que son importantes para que realmente se pueda apoyar la salud mental de los individuos. En nuestro caso, tenemos un servicio de cuidado emocional del empleado que incluye desde consultas psicológicas a coaching, ¿vale? Porque muchas veces no es solo tengo un problema de salud mental, es que a veces estoy dejando de fumar y necesito apoyo psicológico porque es duro. A lo mejor estoy en una dieta por mi salud y necesito apoyo. Me da miedo hablar en público y necesito apoyo. Entonces cubrimos toda esa diáspora de, de situaciones, tanto personales como laborales, donde un colaborador puede necesitar apoyo. Tenemos integrados también webinars, otro tipo de recursos, ¿no? Como programas específicos para gestión del estrés, dormir mejor, etcétera. Bueno, lo que os quiero decir es que es importante ejecutar, ¿vale? Llevarlo a cabo. No se puede quedar solo en un bonito proyecto que nunca llega a ver la luz. La tercera barrera que nos podemos encontrar tiene que ver con no preparar adecuadamente los recursos, también los humanos, ¿no? O el ya se verá, o como dirían otras personas, Dios proveerá, ¿no? En este caso. ¿Qué encontramos detrás de esta barrera? Bueno, pues por un lado, la falta de recursos y o personas capacitadas para desempeñar ese trabajo. Y también que no hay un presupuesto específico en muchas organizaciones para el bienestar o para la salud mental. También está la carencia de una planificación adecuada, cuándo, cómo y de qué forma llevo a cabo cada uno de los pasos que necesito, y la falta de una red de apoyo formal. ¿Cómo derribamos esta barrera? Pues si es prioritario, prioricemos, tenemos que priorizar y para priorizar tenemos que integrarlo en nuestro plan de mejora de la salud y la seguridad, en nuestra política de recursos humanos, en nuestro programa de bienestar, pero tiene que haber un plan, ¿vale? Y tiene que ser un plan serio y un plan bien trazado y que además sea conocido, que demos a conocer, que comuniquemos y que, bueno, además tenga un presupuesto propio, ¿vale? Porque si no hay presupuesto propio es muy difícil, aunque luego veremos que hay cosas que se pueden hacer sin tampoco tanto coste, pero es importante contemplarlo. También un factor crítico para mí es tener servicios de apoyo externo si no contamos con profesionales de la salud mental dentro de la organización. Estamos hablando de salud mental, necesitamos profesionales que de verdad la entiendan y la puedan apoyar. No cualquiera puede desempeñar esta labor, ¿vale? También la creatividad y la innovación, claro que sí, porque se pueden hacer cosas más allá de esos servicios, hay que hacer cosas. Y la red formal de apoyo que os comentaba antes, que en nuestro caso tenemos las de los champions de bienestar, pero puede ser otro tipo de figuras que hagan esa cobertura, ¿no? Y que nos ayuden a estar más cerca de los colaboradores, a entender mejor sus necesidades. Tienen que ser personas influyentes de la organización. Influyentes no significa necesariamente de los primeros niveles de la organización y mucho menos. A veces son personas que simplemente se llevan bien, entienden bien las dinámicas de los equipos a nivel local. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues aquí os he dejado algunos ejemplos de otras cosas que se pueden hacer más allá de esos servicios, ¿vale? Que mencionábamos antes, porque es verdad que la creatividad y la innovación es necesaria para la salud mental. Por ejemplo, nosotros, aparte del servicio de cuidado emocional del empleado, tenemos una comunidad
donde todos nuestros empleados se pueden conectar entre sí y, por ejemplo, compartir quedadas, que son pues, actividades de ocio, actividades de deporte, actividades de voluntariado que realizan juntos. También llevamos a cabo muchas acciones de voluntariado. Aquí, por ejemplo, os he puesto una acción de voluntariado ambiental que realizamos hace poco. Y mirad, hay algo que está probado científicamente y es que cuando la gente participa en actividades altruistas de colaboración y apoyo em, a otros colectivos o simplemente de apoyo a algún tema que realmente sea necesario, ¿no? Como también pues el cuidado de la naturaleza, tiene un efecto, redunda en nuestra satisfacción y en nuestro bienestar. Es muy potente también como herramienta para generar bienestar. Y luego otra cosa que hacemos es, a través de una app que tenemos una app de actividad física que se llama LiveWell, creamos retos tanto interempresa, es decir, con otras empresas, como intraempresa, entre nosotros mismos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos uno abierto para caminar por una causa solidaria. Y al final estos retos lo que consiguen es que nos unamos más, que venzamos también la soledad, que muchas veces se convierte en un factor eh, en nuestra vida personal o en las organizaciones, porque cada vez con el teletrabajo, etcétera, ganamos mucho, pero perdemos también ¿no? esa conexión que a veces antes teníamos. Entonces, este tipo de actividades nos unen, nos ayudan a ser más felices, a estar más saludables y también ayudan a nuestra salud mental. La cuarta barrera tiene que ver con no abordar las necesidades de las personas que gestionan personas o el cada cual que se apañe. Hablamos de nuestros managers y de nuestros mandos intermedios que necesitan que se les escuche, que se atienda a sus miedos y que se les ayude también a implementar tanto el bienestar como la salud mental en sus equipos. ¿Qué razones están detrás de esta barrera? Pues por un lado, la carencia de verdadero compromiso con la causa. A veces la empresa sí, bueno, pues lo que decíamos antes, el bienestar es nice to have, pero no voy a poner demasiados huevos en la cesta, como se suele decir, ¿no? O el rechazo a abordar temas personales directamente, pues aquí no se habla de temas personales. Este dicho antiguo, ¿no? Que era tan terrible de al trabajo se viene llorado de casa. Bueno, pues todavía persiste a veces esa mentalidad. Y también la creencia de que el manager no se hace, nace. Esta famosa teoría de los rasgos que por desgracia, nos acompañó bastante tiempo, de que un manager o un mando ya nace, ¿no? Con el traje puesto y con todas las habilidades y las destrezas. Hoy sabemos, por supuesto, que esto no es así, sino todo lo contrario, ¿no? Que tenemos que trabajar con ellos. Entonces, ¿cuál es el mazo para derribar esta barrera? Pues aliarnos con nuestros managers y con los mandos intermedios. Para esto tenemos que recordar que son puentes de conexión entre la dirección y los colaboradores, entre lo estratégico y lo operacional. Por otro lado, que son los encargados de transmitir la cultura organizacional, son los facilitadores. Además, conocen mejor las necesidades de los empleados que la alta dirección y son los que establecen realmente las prioridades en el equipo y, en última instancia, también los que impulsan o frenan la participación en las iniciativas. Esto es muy importante. Yo me he encontrado situaciones en las que un proyecto, una iniciativa, una acción no ha funcionado simplemente porque el manager del equipo ha dicho que eso no valía la pena, que eso era una tontería, que para qué invertir tiempo en eso. Lo que nuestros managers trasladan a nuestros equipos marca el ritmo de la implicación real de los colaboradores en las iniciativas y en los programas. Entonces es muy importante cuidar esto desde el principio. Y al mismo tiempo no podemos olvidar que los managers son humanos, son personas y su salud mental también se resiente a veces. También tienen miedos, ¿no? Antes hablábamos del tema de abordar temas personales. Pues sí, no todos los managers se sienten cómodos adoptando una figura, entre comillas, paternalista o maternalista para hablar de temas de salud mental o temas personales con sus equipos. No siempre tienen las habilidades necesarias y necesitan formación, lo estamos viendo, ¿no? Y además, a veces, aun cuando tienen las habilidades necesarias, sí que necesitan conocer bien los programas, los servicios, su desarrollo y las vías de uso. Entonces, aquí la clave es convertir a nuestros managers en aliados y prescriptores de la salud mental. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy importante informarles en cada una de las fases del plan de acción. Lo primero, involucrarles, ¿vale? Si podemos tener y debemos tener representación de los mandos intermedios en ese proceso de creación del proyecto de salud mental en la organización, hagámoslo. Pero además tenemos que informarles a todos los que no han participado en el proceso y en general para que sean conscientes de cada uno de los pasos.
Y también tenemos que darles formación específica sobre salud mental, por lo que decimos, porque necesitan poder hablar de salud mental con su equipo y para eso necesitan reconocer los síntomas de cuando una persona está atravesando un momento difícil o un trastorno de salud mental, cómo hablar con ellos de la salud mental, qué técnicas utilizar para abordar esas conversaciones que ciertamente son difíciles y sensibles y por último, qué recomendarles, claro que sí. La quinta barrera, si antes hablábamos de los managers, ahora hablamos de los colaboradores, ¿no? Y de los miedos que los colaboradores tienen o el para qué escuchar. ¿Qué causas están detrás de esta barrera? Bueno, pues el rechazo muchas veces a analizar la percepción de los colaboradores, simplemente por imposición, porque aquí no se les da voz y voto, por miedo a ver si vamos a abrir un melón del que no sepamos salir, o por falta de transparencia. La carencia también de un sistema que pueda garantizar su privacidad muchas veces, o la inexistencia de mecanismos de retroalimentación. ¿Y cómo derribamos esta barrera? Pues fomentando una cultura de apertura y transparencia, es decir, consiguiendo que la comunicación fluya en todos los sentidos, pero también por diferentes vías, que sea multicanal. Pero ojo, multicanal no significa café para todos, ¿eh? Porque a cada colectivo le tenemos que dar el canal que necesita para llegar realmente a ellos y para escucharles. El segundo punto, obviamente, es la escucha activa. Necesitamos saber qué dicen nuestros colaboradores para encaminar mejor las acciones. También necesitamos formarles. Cuando ponemos en marcha iniciativas o un proyecto de salud mental, tienen que conocer en profundidad de qué va ese proyecto, cómo se va a materializar, cuáles son los objetivos que se persiguen, qué indicadores de éxito también queremos lograr, etcétera. Y aquí voy a romper una lanza por mi profesión, que es la comunicación interna, porque necesitamos mucha y muy buena comunicación interna eficaz en las organizaciones. Hace poco escuchaba que la comunicación interna es la power skill que las organizaciones quieren tener ahora mismo. Y es cierto, está creciendo mucho, pero porque cada vez es más necesaria y tenemos que seguir haciéndolo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ¿cómo hago esto? Desde talleres de presentación de los servicios y discusión de las acciones, lo que decíamos antes de los focus groups, hasta servicios que garanticen la privacidad y la confidencialidad. Esto es muy importante, ¿vale? Porque uno de los miedos que yo me he encontrado al menos siempre es el qué va a pasar con lo que yo le cuento al coach o al psicólogo, qué datos va a tener la empresa. Es muy importante garantizar esa confidencialidad en el proceso, en el tratamiento, ¿vale? Y comunicar, escuchar, volver a escuchar. Lo que os decía, pico y pala con la comunicación porque es muy necesaria. Y llegamos a la sexta y última barrera que tiene que ver con no monitorear o dejarlo morir de éxito. ¿Qué causas están detrás? Pues la falta de un seguimiento adecuado con indicadores claros, qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr y en qué plazo. Y también la inadaptación a los cambios internos o externos que puedan impactar en la organización y en la salud mental de los colaboradores. Los contextos macroeconómicos cambian, las organizaciones cambian porque los objetivos varían de un año a otro. Necesitamos estar constantemente escuchando y monitoreando qué pasa en nuestra organización para poder adaptarnos. ¿Cómo derribamos esta barrera? Pues midiendo en continuo, cuantitativa y cualitativamente, venciendo el miedo a preguntar, lo que decíamos antes, mecanismos de retroalimentación integrados y anónimos, porque si no son anónimos nadie te va a decir la verdad. Encuestas de tipo Pulse específicas o encuestas de satisfacción globales que incluyan el área de salud mental. ¿Y con eso qué hago? Pues replantear lo que no funciona, continuar potenciando lo que sí funciona y buscar otras alternativas. Y aquí quise poner como cierre esta imagen del modelo de la OMS de empresas saludables, porque aunque tiene ya sus años, creo que sigue teniendo una virtud muy grande y es que nos explica que la salud y el bienestar en las empresas es un never-ending círculo, ¿no? Un círculo que nunca acaba, porque necesitamos estar constantemente analizando, implementando, monitoreando y volviendo a mejorar. Bueno, y ya solamente quería haceros un llamamiento para finalizar con uno de mis personajes. Veis que he puesto tiras cómicas a lo largo de toda la presentación. Mafalda es uno de mis personajes más queridos, de ella aprendí mucho. Y es un llamamiento a alzar la voz, porque sois profesionales de la prevención, de la salud, de recursos humanos, de comunicación. Todos tenemos un papel que jugar en las organizaciones para mejorarlas y para mejorar la salud mental. Si nadie se atreve a alzar la voz y a decir algo, nada va a cambiar. Entonces, sé que a veces es difícil, sé que a veces da miedo. No siempre las organizaciones son las más permeables a este tipo de acciones, como veíamos antes, pero tenemos que hacerlo para cambiar las cosas. Así que practicad deporte de riesgo, dad vuestra opinión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta.
felicitarte por la exposición, por compartir la experiencia de tu organización y casi que yo iba a empezar con la última pregunta que habría, ¿no? Porque que hablabas, ¿no? Eres experta en comunicación y entendemos también que el tema de la comunicación aquí es un punto importante, ¿no? La consulta y la participación de los trabajadores y la comunicación. A veces no se comunica bien, ¿no? ¿Podrías profundizar un poquito más, Marta, en este ámbito? ¿Qué tips sencillos le podrías dar a las empresas que a lo mejor, o los profesionales que hay aquí, no disponen o trabajan en pequeñas empresas, no disponen de tantos recursos? ¿Qué pueden hacer poquito a poco para comunicar, ¿no? Porque muchas veces el problema es la comunicación, que no llega o no llega bien, ¿no? Podría ser, ¿no? Pues yo creo que aquí la primera consigna es escuchar. Tenemos que entender qué pasa, ¿vale? En nuestra organización y qué necesitan nuestros colaboradores. Lo que hablábamos hace un momento. Hay sistemas, no siempre se requiere hacer un gran estudio o una gran encuesta. Hoy en día, con Google Forms, que seguro que todos conocéis, o alguna herramienta similar, podemos plantear una encuesta que sí que vaya muy bien enfocada para analizar qué necesita la gente, ¿vale? En términos de comunicación. Entonces, a través de una serie de cuestionarios de preguntas simples, extraer de ahí los datos que nos digan, oye, ¿qué canales necesitan? ¿Cómo llego más eficazmente a ellos? O sea, ¿qué medidas puedo implementar para que tengan esa información? Porque un primer punto es analizar, un segundo punto es informar de forma regular y para eso lo que tengo es que habilitar canales que sean eficaces, ¿vale? Y también yo creo que es muy importante no perder la vista que aunque vivimos en un mundo digital donde cada vez todo se mueve más a través de la intranet, de las redes sociales internas, las apps, etcétera, no perdamos el cara a cara. Porque muchas veces la gente necesita un círculo de confianza para poder abrirse y para poder realmente contar cosas y que le lleguen también los mensajes. El cara a cara todavía es insustituible. Yo por eso siempre pienso que por mucho que haga la inteligencia artificial, que nos está dando buenas herramientas, nunca va a poder sustituir a un ser humano hablando con otro ser humano. Entonces, bueno, no sé si eso os ayuda un poco, pero bueno, creo que por ahí van los Por tiros. aquí, Andrés pregunta en esa línea, claro, habría que diferenciar grandes empresas, pequeñas empresas, pero tú también lo decías, existen herramientas hoy tecnológicas digitales que son gratuitas y se pueden aprovechar mucho, ¿no? Es decir, muchas veces en la pequeña organización se pueden hacer prácticas de manera más rápida, no hay que consensuarlas tanto, no hay esa dificultad que muchas veces tiene la gran compañía y yo entiendo que sí que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entiendo que tiene que ver mucho con el querer hacerlo. Otra cuestión sería, Marta, ¿y cómo ha llegado tu empresa a que esto sea importante, ¿no? Sería otra de las Ujú. cuestiones. Pues ha sido un viaje, ¿eh? Ha sido un viaje porque no se hace de un día para otro, desde luego, y ha sido muchos años de pico y pala, eso sí os lo puedo asegurar, pero porque las organizaciones tienen sus tempos también. Y hay que saber muy bien leer el contexto en el que estás para avanzar, ¿no? O tomarte un poco de pausa en ese momento para resetear. A ver, nosotros es verdad que empezamos a trabajar hace muchos años en salud mental, pero lo que os decía, de una forma un poco desestructurada, porque sí que organizábamos sesiones de gestión del estrés, de mindfulness, sobre todo conectada con una celebración interna que tenemos nosotros, que es la Semana de la Seguridad y la Salud, que esta la hacemos todos los años y por ahí empezamos a tomar ese contacto, ¿no? Con la salud mental. Pero para el revulsivo, digamos, que nos hizo despertar y decir lo necesitamos de una forma estructurada y además profunda, fue primero el estudio de riesgos psicosociales que hicimos en 2017, ¿vale? Donde vimos que realmente había mucho trabajo por hacer, tanto en temas estructurales como en temas, digamos, más de servicios, ¿vale? Pero también la pandemia, porque la pandemia tuvimos mucha gente, nosotros tenemos fábricas, entonces, claro, la gente que estábamos en oficinas nos fuimos a casa, implementamos teletrabajo y más o menos todo iba bien, pero en las fábricas tuvimos que dotar una serie de medidas para evitar pues, situaciones de riesgo, porque teníamos personas sensibles, ¿no? Lo que se llama vulnerables a la COVID-19, familias que dependían también de ese contacto con el trabajador que iba todos los días a su centro de trabajo, personas que lo estaban pasando muy mal porque estaban perdiendo seres queridos. Entonces ahí ya dijimos, tenemos que hacer algo serio, profundo, en cuanto a servicios, ¿vale? De qué dotamos a nuestros colaboradores para ayudarles. Y a raíz de ahí, pues ya como se vio realmente la eficacia y la rentabilidad de cuidar la salud mental, fue cuando la empresa realmente dijo, oye, esto es maravilloso, tenemos que seguir promocionándolo porque nos ayuda realmente, ¿no? Entonces yo creo que es conseguir que se abran los ojos a esos datos que antes también nos ponía
ponía Marisa sobre la mesa de cómo aumenta la rentabilidad, la productividad, la fidelización, el compromiso, que es muy importante porque la gente si no se nos va de las organizaciones. Si no le ofreces algo diferencial, a tus colaboradores se van a ir. Y la salud, cuidar de la salud y de la salud mental es un factor de diferenciación. Una empresa feliz es un factor de diferenciación. Entonces, creo que por ahí tenemos que trabajar, ¿no? Poner datos para que realmente la dirección, que al final son los que se tienen que enganchar, compren yo para mí es un modelo cultural, ¿no? Es algo cultural. O tú eres una organización que integras la salud mental en tu cultura, en tu forma de hacer las cosas, o no lo haces. Entonces, tienen que ver los beneficios e integrarlo. Bueno, por aquí tienes un montón de preguntas, ¿de acuerdo? Tenéis la presentación de Marta, la vamos a compartir luego. Podéis escribir a Marta y al resto de los conferenciantes, porque aquí pregunta Paco por el tema de los bandos intermedios, el tema de la concienciación, que es un tema que te encanta. Bueno, pues al final, bueno, Marta, si queréis mandarle algún mensaje, seguro que está encantada de ayudaros porque a ella le gusta, aparte de ayudar, también aprender, compartir y ver nuevas experiencias que también al final, bueno, pues el mundo de las tecnologías nos permitan que aquí diferentes culturas pues podamos estar en contacto y aprender unos de otros, ¿no? Que esa es un poco la idea de ver cómo se lleva a cabo todo esto en las organizaciones, ir poquito a poquito sumando y poniendo nuestro granito y Marta, un placer tenerte hoy aquí, ¿no? Y que hayas compartido tu experiencia y que de un área que es la comunicación, bueno, es que la empresa al final lo es todo, ¿no? Sumamos todo. Pues nada, muchísimas